Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de jugadores revelación y sorpresas para la temporada NBA. Uno de los temas que me parecen más interesantes cuando arranca una nueva temporada es el de hablar de qué jugadores van a dar un salto de rendimiento o quiénes directamente van a explotar de la nada. No os hablo de un tío que pase de ser muy bueno a ser reconocido mediáticamente como All-Star. No, yo estoy hablando de auténticas sorpresas, de jugadores muy desconocidos que pasan a ser de repente importantes en las rotaciones y oye, se descubren como jugadores positivos o tipos que directamente no estaban jugando y de repente sí juegan y lo hacen muy bien. O lo que entendemos por dar un salto. Un salto importante. Véase, lo comentábamos el otro día, el que dio Josh Green el año pasado y que puede dar también por el bien de Dallas y por el bien del propio Jeff Green. Incluso mirando aleros, el que dio Michael Bridges de su segunda a la tercera temporada en Phoenix, que es luego cuando los Suns se meten en las finales. Es cierto que por diferentes motivos, también llega Chris Paul ese año al equipo, pero el salto de Bridges fue fundamental para entender por qué Phoenix ese año fue uno de los mejores equipos de la liga. Es decir, hoy aquí vamos a hablar de revelaciones y sorpresas. De eso va a ir la parte central del episodio. Cuando había decidido el tema, cuando tenía ya claro de qué íbamos a hablar, y he dicho, vale, jugadores, revelación y sorpresas, pero ¿qué es exactamente ser una revelación y qué es una sorpresa? Entonces quiero definirlo antes de comenzar con ello, porque la definición dice que revelación será conocer una verdad oculta, suena como muy misterioso, y sorpresa, una cosa, en este caso un jugador, que da motivo para que alguien se sorprenda. Así que vista la definición, vamos a meternos. He hecho una lista de, como os digo, jugadores revelación. Vamos a ir primero con ellos y luego la de jugadores sorpresa. Si no me equivoco, solo hay un equipo que repite con dos jugadores. Está por ahí hablando mi familia, espero que no se escuche mucho, que estamos todos por aquí. Y si no me equivoco, como os decía, solo hay un equipo que repite dos jugadores. Estoy hablando un poco de memoria. Pero creo que no hay jugadores de todos los equipos, ¿de acuerdo? No he ido mirando, digamos, oye, de cada equipo sacar un jugador, sino decir, vale, ¿quiénes me encajan en este molde? Por supuesto, puede haber otros que vosotros digáis, oye, a mí este me encaja mucho más que el que has dicho, faltaría más. Si acierto todos, sería algo muy sorprendente porque de los de aquí, digamos, son mis candidatos a serlo, son los que yo creo que pueden serlo, pero me falta, como siempre, información desde dentro de cómo entrenan, cómo son en cuanto a carácter, etcétera, etcétera. Son muchas cosas, pero aquí están mis candidatos. Así que voy a empezar con los jugadores revelación. Y el primero de ellos es Oshae Brissett, de los Boston Celtics. Llega para ser el reemplazo de Grant Williams en plantilla. Sabemos que Grant Williams había perdido peso y se marchó de los Celtics buscando mayores desafíos, tener una oportunidad más grande en la liga. Y lo cierto es que Brissett, iba a decir Brissett, es un jugador por probar aún, pero que con Al Horford y Kristaps Porzingis, es decir, un veterano y una estrella con tendencia a lesionarse, puede tener muchos minutos e incluso rascar alguna titularidad. Sabemos que los Celtics han cambiado profundidad por un quinteto salvaje y ahí Brissett parece su opción más real dentro de los jugadores que tienen con limitaciones en el banquillo de realmente aportar desde el día 1. Sí, tienen que fichar jugadores, lo hablamos en el primer episodio. Wenyen Gabriel y Oshae Brissett no son, digamos, tus suplentes ideales para el juego interior, te sigue faltando algo, pero de todos ellos creo que Brissett es el que combina más un juego completo, ser un jugador all-around, con tener cierta experiencia en la liga, ojo, no tiene experiencia en playoffs, y poder aportar desde ya. Así que vamos a ver qué tal lo hace el exjugador de Indiana Pacers. Segundo en mi lista, PJ Washington de Charlotte Hornets. Algunos me diréis, oye, si acaba de firmar un contrato, una extensión de 3 temporadas y 48 millones, ¿cómo narices le metes en revelaciones? Pues porque mi sensación con PJ Washington es que no termina de sacar todo lo que lleva dentro como jugador. Me parece un molde muy interesante para la NBA actual, pero
¿qué calibre de jugadores? ¿Titular o complemento interior? Y sobre todo, ¿en qué tipo de equipo? ¿Sirve para un equipo bueno o solo para hacer números en uno malo? Es un año clave en la carrera de PJ Washington, aun teniendo 3 años de contrato, porque están unos Hornets que pintan desastrosos, pero al menos más divertidos que el año pasado. Si no son más divertidos los Hornets de este año que los de la pasada temporada, noticia muy mala, sobre todo para los seguidores del equipo, que van a pasar un año muy complicado, porque lo de Charlotte la pasada temporada fue muy duro de ver, en gran parte por las lesiones que tuvieron, que, de nuevo, si se repiten, de verdad, si se repiten, yo rezaré o algo por los seguidores de Charlotte. Yo me he comido muchos años malos de Phoenix y es muy duro cuando tu equipo pasa por momentos tan complicados. El siguiente nombre que tengo apuntado en la lista, Patrick Williams, de Chicago Bulls. Fue la primera y más arriesgada apuesta de Karnisovas nada más llegar a la front office de la mítica franquicia. Y lo cierto es que de momento está saliendo mal. Todavía más sabiendo el talento que salió por detrás y que dejaste pasar en el draft. Entra en su 4ª temporada en la liga y todavía tiene muchísimo que demostrar. Sí, es cierto que hay muchos detalles y flashes que gustan, pero debería estar más avanzado. Puede ser un año, de hecho, tiene toda la pinta que será un año para él de ahora o nunca, al menos en el contexto de los Bulls, porque si no rinde, saldrá traspasado durante la temporada si Patrick Williams no rinde bien. No firmó la renovación, pero porque hay una pregunta sin resolver. ¿Cuál es su valor de mercado? No lo sabemos. Esa es la realidad que viven los Bulls y Patrick Williams. No sabemos ni el tipo de jugador del todo que es Patrick Williams, ni cuál es su verdadero valor de mercado. Por lo tanto, si no funciona, si no rinde, si va a salir a un mercado como agente libre restringido, ¿le vas a dejar salir? Si hace muy buena temporada, pues lo igualas porque no tienes muchos más motivos en Chicago para pensar en el proyecto a medio plazo. Pero, como digo, creo que es un año clave para el futuro de este jugador porque no termina de ser ese ala pívot atlético capaz de defender diferentes posiciones con un tiro fiable y letal en espacios que veían los Bulls, incluso sabiendo que su rol no es de protagonista en este equipo. Por lo tanto, con un hueco más definido, con un espacio más concreto y con las referencias que tiene al lado, debería poder explotar todas estas habilidades, pero no lo está haciendo de forma consistente. He dicho que no termina de ser el molde completo y de todo lo que he comentado, lo único en lo que está a la altura seguramente sea como tirador, que es también donde dejaba bastantes dudas al llegar a la NBA. El siguiente que tengo en la lista es uno de los que más me intriga. Esta lista está llena de nombres que pueden ser o realmente sorpresas o realmente decepciones. Y este creo que es uno de ellos. Peyton Watson, de los Denver Nuggets. Los campeones han perdido a Bruce Brown y a Jeff Green sin realizar fichajes que les reemplacen. Por narices tiene que entrar alguien en la rotación. Además de un rol de sexto hombre para Christian Braun, vamos a ver si Peyton Watson toma desde el primer momento de la temporada el papel de Jeff Green, que es donde encaja más. Digamos, aquí siempre hay que mencionar el nombre porque ya me pasó a finales de la pasada temporada. Si a Christian Braun y a Bruce Brown les quitas el nombre, estás hablando de Brown y Brown. Entonces puede haber confusiones, o al menos yo cuando lo hablo. Christian Braun tiene que tomar el papel de Bruce Brown y Watson tiene que ser el nuevo Jeff Green. ¿Por qué? Porque tiene muchas posibilidades defensivas por su tamaño y atletismo, aunque las dudas estén en ataque, que es donde vimos precisamente muy bien al veterano Jeff Green. Debo decir aún así que me genera dudas, muchas dudas, el banquillo de Denver Nuggets. Porque Christian Braun le vimos ser un jugador realmente positivo, le vimos ser un jugador que realmente aportaba, y ojo, lo hizo en las finales, a este chico le vimos cambiar partidos de playoffs con su energía, su verticalidad y su movimiento sin balón desde el banquillo. Pero claro, no es lo mismo funcionar en minutos muy limitados, en dosis muy cortas, porque sus dosis eran muy cortas, en algún partido un poco más, pero tu rol no era de protagonista desde el banquillo. El protagonista del banquillo era Bruce Brown, que ejercía como de una especie de falso base. Le veíamos ser un
falso manejador en los Denver Nuggets, muchos minutos de balón para él cuando estaba en el campo. Luego también, por supuesto, su capacidad para anotar, pero ¿puede desempeñar el mismo papel Christian Braun? Cuidado porque si no da un salto adelante, que como os digo, por su perfil ofensivo tengo dudas, no es un manejador como Bruce Brown. Y si Peyton Watson, que es un forward grande, atlético, defensivo, con dudas en ataque, si Peyton Watson en ataque tampoco responde, cuidado porque el banquillo de Denver Nuggets puede ser uno de los peores de la NBA y me atrevería a decir el peor de uno de los candidatos. Y sé que estamos hablando de el banquillo de Boston Celtics, el banquillo de Milwaukee Bucks, así lo digo. Creo que Denver Nuggets puede tener el peor banquillo si estos dos jugadores no dan un paso adelante. Tienen por allí a más gente, pero veremos porque estos apuntan a ser por perfil y por lo que hemos visto en momentos anteriores los que deberían estar ahí. El siguiente es uno de los más mediáticos, pero al que todavía tenemos que ver explotar. Jonathan Kuminga en Golden State. Hasta ahora es más hype por ser un joven de los Warriors que realidad por lo que hemos visto sobre la cancha. Lo que sí que podemos decir es que no ha estado a la altura de su elección. Y Golden State le necesita sí o sí. No me desagrada para nada el banco de los Warriors, pero sin un interior grande, que ahí creo que Dwight Howard les venía muy bien, necesitan que Kuminga dé ese paso extra como forward grande que va a tener mucha relevancia con Chris Paul en quintetos de small ball. De hecho, siempre han señalado a nivel interno en los Warriors que la adquisición de Chris Paul les genera mucha ilusión por lo que puede hacer junto a Jonathan Kuminga, por todo lo que le puede enseñar. Pero no nos quedemos solo con esos minutos de una segunda unidad en la que tenemos a Chris Paul, a Moses Moody, veremos qué otro jugador entra, pero luego tenemos a Dario Saric y Jonathan Kuminga haciendo de interiores, Saric para esa opción de pick and pop, como ya comentamos en el segundo episodio de la temporada, y Jonathan Kuminga atacando el aro. No solo eso, es que Kuminga también le necesitan los titulares, siendo la alternativa de alero físico para Andrew Wiggins. Incluso, ¿por qué no?, jugando juntos. Sabemos de la importancia de este tipo de perfiles en la NBA actual. Pongo a mirar para allá como si hubiese una persona ahí hablando conmigo. El siguiente, otro de los favoritos de este tipo de listas para la temporada, Nikola Jovic en Miami. Viene de un notable mundial con Serbia, le hemos visto, lo ha hecho muy bien, pero la realidad es que apenas jugó como rookie el curso pasado. También la realidad es que Miami apenas ha incorporado jugadores en un verano marcado por ese no traspaso de Damian Lillard. Y lo cierto es que Jovic tiene cierta competencia, por lo que hemos visto en la temporada anterior, por lo que hemos visto también de una de las adquisiciones, pero debería estar por delante de ellos. ¿A quiénes me refiero? A Haywood Highsmith, un jugador limitado, pero que hasta ahora ha jugado realmente porque no había otras opciones, y es cierto que él ofrece energía, y luego el rookie Jaime Jaquez Jr., que mola mucho, me gustan sus pintas, me gusta su nombre. Y oye, es poco rookie para los rookies, viene bastante formado y es un molde además que encaja en Miami. Pero la realidad es que Jovic debería tener un papel superior porque en ataque ofrece más que Highsmith y Hackett Jr. Señalamos a Jovic que yo creo que la mayoría de personas, si tú le preguntas a expertos y aficionados, oye, ¿a quiénes tienes entre tus favoritos para dar un salto, para dar una revelación, como estamos hablando en este caso? Creo que Jovic está en muchísimas listas, Y sobre todo, que esto es lo sorprendente, se han dado cuenta en Estados Unidos que muchas veces todo lo que es baloncesto europeo, baloncesto FIBA, ni lo huelen, ni lo conocen, pero muchos periodistas, muchos expertos se han dado cuenta de lo que hay en Nikola Jovic. El siguiente de la lista, seguimos todavía con revelaciones, ¿de acuerdo? Jonathan Isaac, Orlando Magic. Podemos decir también con este, oye, pero revelación, ¿por qué? Si ya sabemos el jugador que es, precisamente por eso, porque todos sabemos el jugador que puede ser, pero las lesiones le han destrozado desde 2020. Tan solo 11 partidos jugados. 11 partidos jugados en este tramo, cuando Isaac hubo un momento que parecía iba a ser uno de los jóvenes con toda la pinta de convertirse en candidato a defensor del año. Lo cierto es que con él Orlando gana en defensa y versatilidad, pero Isaac también tiene que demostrar crecimiento en ataque. Si no, por su contrato es un
claro señalado a salir traspasado. Pero, ¿por qué aquí? Como os decía, nada más empezar a hablar de él. Lo cierto es que siempre me ha encantado Jonathan Isaac. Es un jugador que creo que además completaría muy bien el frontcourt que forman Franz Wagner, Paolo Banchero y Wendell Carter Jr., porque te ofrece tamaño sin renunciar a la movilidad. Pero lo cierto es que sería una auténtica revelación ver a Isaac dando ese paso extra, porque todavía no lo hemos visto y las lesiones le han hecho mucho daño. Incluso a nivel defensivo creo que tampoco ha vuelto a alcanzar el pico que ofreció con Orlando, teniendo incluso un equipo peor. O sea que me parece un tema muy interesante Jonathan Isaac, porque como os digo es una clarísima moneda de cambio para Orlando y posibilidad de mejorar. Siguiente de la lista, estamos llegando ya al final de la lista de revelaciones, todavía quedan unos cuantos, es Zach Collins de San Antonio Spurs, el acompañante de Víctor Wembanyama. Solo por esto va a recibir más atención mediática que nunca. Un jugador interesante que lleva un par de cursos resucitando en San Antonio, también otro al que le hicieron mucho daño, las lesiones. A nivel interno hablan muy bien de su liderazgo dentro del vestuario, como he podido leer en diferentes medios de Estados Unidos. Cuentan que actúa como un veterano a pesar de tener 25 años, cumple 26 en noviembre. Pero claro, es que es uno de los jugadores de mayor experiencia dentro de la plantilla de San Antonio Spurs. Tiene puntos, tiene capacidad para anotar. Es cierto que también te ofrece esa parte de trabajo, de esfuerzo, de lo que decimos de ser un obrero del baloncesto, sin ser un perfil a lo Dwight Howard en 2020 con los Lakers. Te combinas esas dos partes y tengo ganas de verle con Wembanyama, aunque, como yo ya he comentado en alguna ocasión, me hubiese gustado que San Antonio fichase a un perfil más Dwight Howard Lakers 2020. Creo que le venía muy bien a Víctor Wembanyama. Hablando de los Lakers, tenemos a un jugador del equipo en la lista y no es otro que Max Christie. He leído por ahí que si Rui Hachimura puede ser una de las revelaciones de la temporada. A ver, yo creo que es revelación. Un tío que se ha ido a los Lakers, que ha rendido por encima de lo esperado, que ha firmado una renovación incluso por encima de lo esperado, que se hablaba de ser titular, que LeBron James ha dicho que ha trabajado con él en verano, que cree muchísimo en sus posibilidades. Revelación no puede ser. Si sigue ofreciendo un nivel muy alto, podemos hablar de una noticia fantástica para los Lakers, de una grata adición para el equipo, que oye, que ha encajado mejor incluso de lo que esperábamos, pero revelación, Rui Hachimura, a estas alturas de la película, me temo que no. Max Christie, no sé si tendrá minutos por la enorme competencia que tiene. Veremos incluso si hay un traspaso de D'Angelo Russell, se abre un hueco porque Austin Reeves pasa a jugar más de uno con Gabe Vincent. Eso a lo mejor le puede abrir la puerta a Christie para tener minutos en el 2, que creo que es su puesto ideal para que los Lakers no renuncien a tamaño. Digamos que es el joven de los Lakers señalado para seguir los pasos de Alex Caruso, Talen Horton-Tucker y Austin Reeves. Hay mejora física, tiene puntos, ciertos flasazos defensivos, aunque por ahí es por donde puede ir peor, y varios compañeros le han destacado como de lo mejorcito del training camp. Puede servir de revelación en la rotación o añadido en un traspaso. Ojo, ser una pieza revelación puede ser precisamente lo segundo. Funcionar bien, ofrecer algunos detallitos, algunos destellos y que tu equipo te utilice para conseguir algo mejor en el mercado, una realidad mayor en el presente. Vasile Micic de Oklahoma City Thunder en Estados Unidos ni le conocen, aunque el rendimiento de Micic pueda decepcionar al seguidor de la Euroliga, quizás porque el físico no le permite o no le permita imponerse como en Europa, atacar el aro como lo hace en Europa, superar a los rivales como lo hacía en Europa. Solo por su inteligencia, su tiro y su tamaño, debería ser uno de los bases backup más fiables de toda la NBA. Además de tener un contrato, oye, muy interesante. De nuevo, cuando digo estas cosas, es un contrato interesante para que te lo quedes o le traspases. Luego quería meter a alguien de Memphis, no me terminaba de convencer a quién meter del todo, si a Roddy, si a Lofton Jr., y al final he apuntado a Zaire Williams. ¿Será su año de explotar? Hablamos del pick 10 de 2021, algo que incluso parece mentira, pero entre lesiones, como la del año pasado,
inconsistencias en el juego, salidas de la rotación y flashazos interesantes, sobre todo a nivel atlético y defensivo, hablamos de que esta temporada va a ser clave para su desarrollo. O despega en ataque, o me temo que es otro que es carne de traspaso. Y por último, en la lista de revelaciones, hablo de Najee Marshall, de los New Orleans Pelicans, uno de los complementos más infravalorados de toda la liga y al que la lesión de Trey Murphy III le abre la puerta a más minutos, porque creo que puede incluso ser el titular ideal para suplir a Murphy en el quinteto. No es el mejor tirador, pero es un defensor valioso, excelente en toma de decisiones como pasador y atacando el aro. Y de nuevo, apunta como gran revelación de esta temporada cuando hablamos de complementos, salvo que el spacing de New Orleans se hunda, algo que en esta cuenta tampoco descartamos. Vamos con las sorpresas, son menos, pero tenemos aquí incluso, diría que nombres más conocidos. El primero de ellos, Ben Simmons en Brooklyn Nets. ¿Qué decir? Lo sabemos todo. Es un año para tomárselo con calma y volver bien, demostrar de poco en poco ese baloncesto que parece haber olvidado. Y es que precisamente ahora tiene un equipo a su medida, rodeado de tiradores, con algún manejador que le puede ayudar como Dinwiddie y anotadores dinámicos como Cam Thomas y Michael Bridges para repartirse las tareas de estrella. Porque si Simmons puede generar un poco en ataque y dar un plus en defensa con Claxton, Brooklyn será un equipo divertido. ¿Sucederá esto? Pues hasta que no lo veamos no nos lo creeremos. Por eso sería una sorpresa ver a Ben Simmons funcionando. Añado también a Evan Mobley, de Cleveland Cavaliers. En defensa le ayuda mucho la presencia de Jarrett Allen y en ataque no vemos progreso continuo. Cleveland necesita más de él y Mobley ha mostrado destellos salvajes, pero tiene que ser más consistente. Y en caso de no serlo, lo hablábamos el otro día en la sección de noticias con el caso de Donovan Mitchell, en caso de que Mobley no sea más regular en ataque y dé ese pasito adelante, ¿qué pasará en Cleveland? Atentos a posibles traspasos. DeAndre Hunter en Atlanta, el eterno 3&D que no termina de estar a la altura de su contrato. Puede ser uno de los mejores forwards importantes de la NBA que no llegan a All-Star, pero debe serlo ya. Como veis, en algunos jugadores tengo más dudas que certezas, pero por eso están en estas listas. Benedict Mathurin, de Indiana Pacers, este chico me encanta. El traspaso de Buddy Hield le abre hueco para dar un paso adelante tras un primer año muy prometedor, pero en el que se la pegó un poco con el rookie wall. Como os digo, me encanta, no solo por sus puntos, la capacidad física que tiene, sino por el carácter, por el liderazgo. Aquí hay jugador para rato. La cuestión es comprobar si como titular o si lo ideal es que sea sexto hombre. Kenyon Martin Jr. de los Clippers, un forward atlético que figura como complemento excelente para unos Clippers necesitados de una figura así. Kawhi Leonard y Paul George seguro que agradecerán su presencia. Es joven y jugará mucho. Todavía más si hay lesiones, que sería lo raro conociendo a estos Clippers. Este me duele en parte. Jaden McDaniels, Minnesota Timberwolves, meterle como sorpresa me parte un poco el corazón, pero mucha gente no conoce lo buenísimo que es. Puede ser el mejor alero defensivo de la NBA actual, y lo normal es que sea candidato a defensor del año. Tengo a Minnesota, algo que ya os dije en una sesión de preguntas y respuestas, tengo a Minnesota como mi revelación del oeste, y McDaniels es parte vital. Vamos llegando al final y menciono con signos de pregunta a Jusuf Nurkic. He leído por ahí que si puede ser una de las sorpresas de la temporada, pero yo no tengo dudas de que si está sano encajará bien en el plan ofensivo. Luego Nikola Jokic le destrozará en playoffs, no tengo ninguna duda, pero eso no es sorpresa. Ahí ya sabéis que como sorpresa para los Suns tengo apuntado a Keita Bates-Diop. Lo llevo diciendo desde que le fichamos, un forward con tamaño, defensa y que el curso pasado estuvo muy fino con el tiro exterior. Creo que terminará siendo titular y este sí sería sorpresa por ganar mayor reconocimiento mediático al lado de Booker, de Durant, de Bill y de estar en un equipo de playoffs.
Y terminamos con Nickeil Alexander-Walker de Minnesota Timberwolves, el equipo que repite. Como digo, un equipo que tiene un quinteto titular muy claro, pero un banquillo con pocas realidades. Y ahí Alexander Walker, un jugador que va alcanzando la madurez, como ya vimos con Canadá en verano, debería servir como un guard alto para el 2 o incluso para el 3 en el banquillo de Minnesota. No lleva tanto en la liga, pero me parece un jugador que debería hacer una larga carrera como complemento útil en la NBA actual. Hoy es jueves y eso significa que tenemos sección de noticias. Tenemos varios temas y uno de ellos, que os comenté, me lo guardé del otro día. El primero, ¿cuáles son los siguientes pasos en Chicago? Renovaron el núcleo, comenzaron con esa extensión de contrato de Nikola Vucevic y tienen lesionado a Lonzo Ball. Es cierto que han hecho fichajes de obreros útiles, como Jevon Carter o Torrey Craig, que les ayudarán a competir esta temporada, pero la pregunta de fondo, con lo bien que comenzó el proyecto de Karnisovas, es ¿hacia dónde van estos Bulls? Publicó el otro día un tema Jamal Collier en ESPN, o Jamal Collier, no sé cómo se pronuncia, en el que contaba dos cuestiones principales. Por un lado, que los Bulls siguen recibiendo ofertas de traspaso por Zach LaVine, pero que la franquicia mantiene un precio muy elevado. Y esto pues viene a ratificar el compromiso por ambas partes de seguir unidos, al menos hasta que llegue un mejor postor. Recordemos que LaVine tiene casi 130 millones de contrato para las próximas 3 temporadas y una opción de jugador de 48,9 millones para la 2026-2027. Tenemos esto por un lado y por el otro que DeMar DeRozan y los Bulls han comenzado las conversaciones preliminares para renovar su contrato. Siempre que utilizan este término los insiders de la NBA, debo decir que me hace especial gracia. Conversaciones preliminares, como si se estuviesen calentando mutuamente, ¿no? Siempre me gustaría ver esas conversaciones y entender cómo son las conversaciones preliminares. Yo entiendo, oye, o negocias o no negocias, pero ¿qué empiezas a decir? Oye, pues me gusta vivir en Chicago, sí, se está bien, oye, ¿qué tenéis pensado tal? Yo entiendo que será algo así, pero hablan de eso, se toman un café y se marchan. No sé, es algo que siempre me pregunto cuando veo ese término, porque es uno muy repetido en la jerga NBA de los insiders. A DeRozan le queda solo una temporada de contrato por 28,6 millones. Y lo cierto es que estos últimos años ha sido uno de los All-Star ganga de la liga tras su salida de San Antonio. Recordemos que DeRozan pensó que lo tenía hecho con los Lakers. Y a mí siempre me gusta preguntarme, ¿cómo de distinta sería la NBA? ¿Cómo de distinta sería la vida si los Lakers se hubiesen hecho con DeRozan, hubiesen pasado del traspaso de Russell Westbrook y hubiesen tenido activos para otros movimientos? Además de renovar a Alex Caruso, aunque eso lo podían haber hecho de la misma manera, independientemente de hacerse con DeRozan o con Westbrook. Ahora DeRozan tiene 34 años, cumple 35 en agosto del año que viene, y mi pregunta es si puede pasar de un All-Star ganga a uno sobrepagado. ¿Cuántos años va a firmar de extensión? ¿Cuántos millones va a firmar de extensión? Y sobre todo, ¿cuántos años le van a firmar? Porque tener un núcleo con DeRozan y Vucevic haciéndose mayores, Zach LaVine y Lonzo Ball completamente cao por las lesiones, no parece la forma más interesante de construir un proyecto. Segundo tema, la NBA se centrará en la expansión de franquicias en cuanto completen el nuevo acuerdo de derechos con los medios. Esto se espera que suceda en el próximo año y es algo que el propio Adam Silver ya ha comentado, ya ha hablado de esta cuestión. Es considerado un secreto a voces dentro de la NBA y en The Hustle Podcast ya hemos hablado de esto, recuerdo en una sesión de preguntas y respuestas. Lo novedoso es lo que ha añadido Adrian Wojnarowski de ESPN, diciendo que Las Vegas y Seattle van a estar entre las ciudades principales. Sí, de acuerdo, no ha descubierto el fuego, pero que lo diga Woj, como siempre, es hacerlo oficial. El periodista también apuntó que la expansión no está lejos y que, como dice la lógica, incluirá a 2 ciudades nuevas, 2 franquicias que comenzarán su andadura en la NBA hasta llevarnos a los 32 equipos.
una en cada conferencia. Entiendo, sería lo más lógico. Esta se trata de una de las cuestiones más importantes para la liga en los próximos años. Y por supuesto, Adam Silver y su equipo querrán dejar cerrado tanto el tema de los derechos como la expansión, porque eso va a quedar como parte muy importante de su legado. Y tercer tema, el que me está yendo hoy rápida la sección de noticias, ¿no? No me estoy yo dando ni cuenta cuánto llevamos. Sí, está yendo rápida, qué velocidad. Tercer tema, el que me apunté de Dallas Mavericks. Todos sabemos que en los tiempos anteriores a 2018 hubo noticias, mejor dicho, un reportaje en concreto sobre cuestiones internas de los Dallas Mavericks que olían un poco regular. Cambiaron a su jefazo, al CEO, y desde 2018 está Cynthia Marshall, primera mujer en tener este cargo en la NBA. Ha habido renovaciones en la estructura de los Mavs, y no solo en ese puesto. El ex general manager, mito de la franquicia Donnie Nelson, fue despedido y en marzo de 2022 denunció a la organización. Nico Harrison, el nuevo general manager, ha hecho cambios y llegó como un hombre con muy buenas relaciones en la liga y con el respeto de muchos jugadores. Pero lo cierto es que ha habido revuelo extra, en Dallas por una decisión de Nico Harrison, cargarse al entrenador Casey Smith, el encargado de la parte atlética, el título de Athletic Trainer. Muchos no le conoceréis, yo apenas había leído su nombre en algunos artículos, pero es considerado uno de los entrenadores físicos, uno de los preparadores más respetados de toda la NBA, si no el que más. Lleva porque no le han echado como tal, ahora os explico, desde 2004 en la franquicia, con relaciones de amistad muy buenas, con Jason Kidd y Dirk Nowitzki, además de ser una de las personas de confianza de Luka Doncic, hasta el punto de formar parte de las delegaciones de la franquicia que viajaban a Eslovenia cada verano con Luka. Y se lo han cargado. Se lo han cargado de su puesto, sigue en la franquicia, pero ha perdido el cargo que tenía y todavía se tiene que reunir con Nico Harrison y Mark Cuban para decidir su futuro. Es algo que han contado en The Athletic, por cierto, un tío que estaba tan metido en la franquicia y era tan importante, al que consultaban en decisiones estratégicas. Es decir, ya no solo era un preparador o una persona con muy buenas relaciones con las estrellas, es que era un tío muy importante en las decisiones del día a día en Dallas y muy respetado en toda la NBA. Pues como digo, lo han contado en The Athletic, lo ha contado Tim McMahon en un podcast de ESPN y en ambos medios han usado la frase «están pasando cosas raras a nivel interno en Dallas», refiriéndose a la estructura, no a la plantilla, no al equipo, a Jason Kidd, no, refiriéndose a la estructura interna. La cuestión es que parece que ninguno de los insiders destacados de los Mavs tiene la respuesta real de qué es lo que ha pasado, porque no es que estén opinando del tema, no, es que dicen que no entienden muy bien lo que está pasando, que Casey Smith no quiere hablar, que la franquicia tampoco, es decir, no se sabe lo que está pasando, pero ambos utilizan eso de que están pasando cosas raras. La cuestión es que no es solo eso, sino que Scott Tomlin, la persona de prensa de los Mavs, sale de la franquicia para trabajar en la fundación de Dirk Nowitzki, pero no como prensa, sino como productor ejecutivo, es decir, como jefazo. Y Tomlin también llevaba toda la vida en Dallas. De hecho, dicen que Casey Smith y Tomlin son best friends de Nowitzki, que son super coleguitas, sus mejores amigos en Dallas, y que la salida de Tomlin está relacionada con la degradación de Casey Smith, que la decisión de Tomlin de salir la tomó cuando se enteró de que Casey Smith no seguía en el cargo. Veremos si es una renovación que tenían planeada, si es que ha pasado algo por detrás, ya nos iremos enterando. Recordemos que en su día, con el nombre, a ver si lo pronuncio bien, Haralabos Bulgaris, que era la mano derecha de Mark Cuban, trabó una muy mala relación con Luka y terminó saliendo en septiembre de 2021. Lo cierto es que han sido años raros en la organización tejana, pero parece que la historia no ha terminado. Yo sí que quiero terminar hablando de Dallas, y me ha venido bien ponerles aquí al fondo, porque como os conté, estuve en el partido entre los Mavs y el Real Madrid. Lo cierto es que una experiencia muy chula, aunque la baja de Kyrie y esa lesión de Luka dejaron el partido frío desde que se sentó Doncic hasta los minutos finales, en el que por lo menos el Real Madrid sí que se tomó en serio el partido
y le dio espectáculo a las miles de personas que habían pagado un buen dinero por estar allí presentes. Nico Harrison, el general manager, no quería que Doncic jugase. No quería que jugase ni un solo minuto, pero Luka insistió en jugar y le dejaron tener un poco de tiempo. Ha dicho, eso sí, que en 2 o 3 años Nico le ha prometido volver a Madrid para que pueda jugar 30 y pico minutos y dejar un verdadero espectáculo. Y lo cierto es que me acordé de todos vosotros anoche, yo estoy grabando el miércoles por la noche, pues me acordé de todos vosotros el martes por la noche volviendo a casa, porque después del partido fuimos a cenar algunos colegas de profesión a un restaurante ahí al lado del WeThink, que son planes que siempre molan mucho, ¿no? Luego nos fuimos a por unos digestivos para bajar la cena y demás, estuvimos hablando, siempre planes muy, muy chulos. Y el caso es que, joder, hubo una conversación muy, muy interesante, mucho debate sobre NBA, por supuesto, hablamos de 1000 historias, pero hubo ahí un debate NBA en la cena sin filtros, además, sin filtros. Y cuando estaba volviendo en Uber a mi casa, primero pasamos por donde vive Gerard Solé, que vive aquí cerca, y luego estaba yo yendo a mi casa y estaba pensando, joder, llegas a poner ahí un micro y el iPhone y tenías un episodio muy chulo. Entonces, pensando, dije, oye, pues lo mismo no es tontería, una sobremesa comida NBA con compañeros, que ojo, luego no es tan fácil juntarse, luego no es tan fácil. Pero bueno, estábamos allí 14 personas, más alguno que no se pudo quedar o que no pudo venir a última hora, y estaban pues Sergio Rabinal, Alex Madrid, Alberto Medina, Sergi Concha, Noelia y Guille de relevo, Guille de Mundo Deportivo, Eugenio, Javi Molero también de Marca. Bueno, había mucha gente, no voy a decir todos porque no quiero mencionar a todos porque seguro que me dejo alguno, pero lo pensé volviendo en plan, joe, el próximo día organizo una comida solo para debatir de NBA sin filtros, que mola más porque a veces romantizamos lo que decimos, le damos ahí el toque poético, lo disfrazamos para que no suene tan bestia, que es lo que se suele hacer de cara al público. También os digo, yo no comenté nada que no haya dicho aquí o que no vaya a decir. Lo que pasa es que, pues, en vez de decir, oye, pues Karl Anthony Towns es un cafre, dices, oye, pues Towns es un jugador con problemas de selección de tiro, de falta de carácter y graves desconexiones en defensa. Como os digo, intentaré montarlo porque me parece muy chulo. Este año, me lo pedisteis en la encuesta esta de feedback, va a haber invitados, tampoco muchos, pero va a haber uno en concreto que tengo muchísimas, muchísimas ganas. Pero de verdad, que luego cuadrar no es nada fácil. Mientras tanto, aquí seguimos. Y ya sabéis, nos vemos el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.